Bueno, este es el último webinar. Como saben algunos, Nelson, bienvenido al último webinar. Eh, Igual lo pueden ver en YouTube, porque saben que ya me convertí en YouTuber. Así que la idea de hoy es que conversemos un poco de lo que es coaching y empoderamiento. Eh, Quiero agradecerle a Guillermo, que va a ser mi observador. Como recuerdan, como ya hemos comentado varias veces, esto es parte del aprendizaje del curso de Professional Agile Coach. Y Y parte de este aprendizaje es contar con un observador, que es quien nos evalúa cuando terminamos las presentaciones. Hoy va a ser un tanto distinta la dinámica, así que voy a necesitar que participen, porque no vamos a tener presentación en sí. Parte del desafío de hoy es ese, así que les voy a pedir que seamos un poco interactivos, que conversemos. No, la idea no es que esté estructurado y hagamos esto una charla amena entre nosotros. Eh, entonces, A ver, para comenzar un poco con el tema, ¿alguno se anima a comentar qué entiende por poder? Por poder Poder en general, ¿qué entienden por poder? ¿Qué es una y persona poderosa? ¿Qué es el poder para ustedes? que puede influenciar a otros. Que tiene la capacidad de accionar. Ok, sí. ¿Alguno más? ¿Se le ocurre alguna otra cosa? Yo lo relaciono con el poder hacer cosas, como relacionado con que dice Nelson, y por otro lado con lo que decía Andy, el poder en cuanto a poder influenciar de una manera positiva o negativa sobre determinadas personas para poder lograr ciertos objetivos, el poder hacer cosas, pero ejerciendo poder, que tiene que ver con la influencia que uno tenga y demás. Ok, sí, sí, está vinculado con eso. De hecho, algunas definiciones lo ponen como tener la capacidad o la facultad de hacer algo, ¿no? Mm. Y, y cuando hablamos de eso, decir, eh, ¿quién decide quién tiene poder? ¿Cómo decidimos? Es decir, ¿hay algo establecido que diga tal persona tiene poder? ¿Qué nos hace a nosotros decir que hay poder? Creo, a ver, sumo algún recuerdo de cuando se hablaba de, de poder y autoridad o jerarquía, donde capaz todos podemos tener ciertos poderes dados por la sociedad o por el ambiente o el liderazgo que tengamos, y otra cosa es la autoridad, donde simplemente hay algo o alguien que define que tú eres el que decide, ya sea en una empresa o a nivel legal. El juez tiene una autoridad, pero no sé si por sí solo puede tener la capacidad de tomar decisiones si no tuviese esa autoridad o de influenciar a la sociedad. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Es como que hay un poder implícito y un poder explícito, ¿no? A veces Eso. hablamos de eso. ¿Y no creerían que también el poder es un juicio, una opinión? Es decir, en realidad nosotros consideramos que alguien tiene poder, pero es una opinión personal. Puede que para otro no tenga el poder, ¿no? Entonces, eh, ¿y podríamos modificar ese poder? Es decir, Me ¿hay forma parece, de que se modifique? me parece que el poder formal no, lo que vos decís lo veo más en un poder informal, que ahí sí, por ahí es subjetivo. Y que alguien, a ver, pensemos, porque alguien esté en una posición jerárquica, ¿no? ¿Necesariamente tiene poder? Es decir, no hay forma, digamos, de que ese poder eh, no sea así, en realidad, de que simplemente tenga una posición jerárquica, pero no sea capaz ni siquiera de tomar decisiones o de tomar acciones o de hacer algo, que en realidad, por más de que esté jerárquicamente y que uno diga, tiene un poder formal, en realidad simplemente es una posición formal. ¿A ti? ¿Quieres decir Sí, algo? no tengo mucho para acotar más que la palabra sí, porque hay gente que es líder y no lidera tampoco. Ujú. Sí. Entonces,
A ver, llevando un poco esto, me gustó lo de la palabra sí. Eh, si llevamos esto un poco al lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, de actos lingüísticos, ¿no? Eh, ¿Cómo creen que se puede vincular el poder con el lenguaje en sí? Si quieren, les doy como una ayuda, ¿no? Es decir, por ejemplo, Rafael Echeverría, en el libro Ontología del Lenguaje, ya metiéndonos un poco más en lo que es coaching, él habla de tres postulados en relación a lo que es el lenguaje, ¿no? Y dice que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, interpretamos el lenguaje como generativo, y que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Qué entendemos por eso? Es decir, ¿cómo creen que el lenguaje puede ser poder, ¿no? ¿Cómo está vinculado al poder? Por ejemplo, si yo digo, yo les voy a tirar un ejemplo, a ver, si yo vengo a alguien y le digo, todo lo haces mal, ¿no? Eh, siempre te equivocas. Es decir, ese maltrato a través del lenguaje. ¿Creen que eso puede generar algo en la persona? Es decir, ejerce alguna clase de poder. Y baja autoestima, inseguridades. Sí, y sumaría un poco a lo que Andy decía al principio, va a depender, creo yo, de la influencia que la persona que emite el mensaje tenga sobre la persona que recibe el mensaje, porque si viene alguien que no me influencia y hace el comentario, es como que uno no tiene poder esas palabras sobre mí. Ahora, si viene alguien, ya sea por afinidad familiar o que yo sigo a esa persona, etcétera, y emite ese juicio o esas palabras sobre mí, seguramente si se tienen. Yo creo que el poder, dependiendo de esa capacidad de influencia que tiene sobre el que recibe el mensaje. Sí, sí. Entonces podríamos decir que está directamente relacionado el lenguaje con el poder. Mm, Para mí. Para mí sí, tiene una Podría. relación, Sí. yo pero le no podés metería, desconectar una cosa de la otra. Sí, si vos tenés poder, pero no podés comunicarlo de una manera adecuada, no haces nada. Es decir, es como que se interrelacionan. Pero por el otro lado podés comunicarte y no tener poder. Lo veo como algo que podría ser que sí o que no. Medio ambigua la pregunta. Es la idea. Y, a ver, hablando de esto, cuando nosotros hablamos, recuerdan de coaching, ¿no? En algún otro webinar hablábamos, y metiéndonos capaz un poco en el rol del coach, eh, y capaz en el título de este webinar, que es coaching y empoderamiento. Eh, el coaching es alguien el coach es alguien que acompaña a una persona a transitar de un punto A a un punto B, ayudarlo a encontrar esto. Entonces, ¿cómo creen, digamos, que se puede empoderar la persona desde el lenguaje? Es decir, eh, si nos ponemos en esa posición, recuerden que a veces empezamos, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de ponerse en una posición de víctima o pasiva, en otros webinars hablamos de eso, eh, y hablábamos, por ejemplo, de, de esas frases que no nos ayudan a transitar esta brecha, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos los potenciales, habría que hacer tal cosa, esto, pero pasa tal otra. Entonces, a ver, ¿qué queremos decir con esto? Decimos, a ver, formamos relatos, ¿sí? Que nos posicionan
como víctimas y no responsables de una situación. Y en eso creo que es en lo que se vincula el tema del lenguaje, ¿no? En empoderarnos a nosotros mismos de decir, voy a hacer tal cosa, cambia de decir, habría que hacer las cosas, ¿no? Y en lo que hablamos, digamos, de interpretar y de que la posición del poder, que es que es un juicio, ¿sí? Porque en realidad es la percepción que nosotros tenemos cuando asignamos poder a otro, pero poniéndonos en nuestro lugar el, a nosotros mismos, ¿no? Como nosotros mismos a veces pensamos que no tenemos poder para hacer algo, y nos decimos a nosotros mismos ese habría que o no puedo, o nos tiramos para abajo en vez de decir voy a hacerlo, voy a buscar la forma de hacerlo, voy a ver cómo lo puedo resolver. Y en eso está un poco también esto del poder. ¿Y por qué lo vinculamos con el lenguaje? Porque a veces no es lo mismo pensar las cosas que decir las cosas, ¿no? Cuando las exteriorizamos, eh, yo creo, y esto es de mi opinión, ¿no? Cambia, ¿no? Cuando hacemos algo explícito y lo mostramos es como hacer un dibujo y ver las cosas, es distinto, nos ponemos en una posición en la cual estamos viendo eh, qué sucede, qué estamos pensando y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, parte de esto y es cuando nosotros estamos, por ejemplo, eh, en una sesión de coaching y uno dice, el coach, en realidad a veces, y a mí me cuesta, ¿no? También pensarlo, es esto de que te acompaña a vos a encontrar tu camino, ¿no? Es como decir, che, bueno, yo voy a hablar conmigo mismo, en realidad, me hago preguntas a mí mismo, ¿qué está haciendo el coach ahí? Y en realidad creo que el objetivo principal es ayudar a exteriorizar esto que a veces tenemos adentro y nos está bloqueando, es decir, tenemos una preocupación, tenemos un dilema, algo que nos, un conflicto, y no lo exteriorizamos, lo tenemos ahí guardado y no podemos sacarlo y cosas. Y capaz el ponernos a hablar es lo que genera este poder de decir las cosas, ¿no? De cómo podemos cambiar una frase negativa por una frase que nos aporte, que nos ayude, que nos sume. Entonces, siguiendo un poco con esto de cómo lo relacionamos, ¿no? Con estos actos lingüísticos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos en el webinar de lenguaje, hablamos de declaraciones, ¿no? Y en estas declaraciones habíamos hablado de que hay 6 declaraciones fundamentales, ¿sí? Que es decir que no, decir que sí, el declararse ignorante, es decir, saber decir que no lo sé, eh, el de gratitud, que es el gracias, el perdón y el amor. Y podemos sumarle a esto del quiebre, ¿no? Cuando hablábamos de los quiebres de vivir en transparencia y de golpe sucede algo que se genera un quiebre en nuestras vidas que nos dice, bueno, necesito hacer un cambio, necesito ir de acá a allá. Entonces, ¿creen que estas declaraciones son poderosas? ¿En qué vemos el poder de decir no? ¿Cómo podemos influenciar, generar un cambio si decimos que no, decimos que sí, en declarar esto al resto? ¿Qué piensan? ¿Alguien más se anima? ¿O vuelvo a hablar yo? No sé. Habla vos, no hay problema, Nel. Eh, Bienvenido. Nada, básicamente, o sea, sí siento que evidentemente sí influye sea el sí, sea el no, y también la forma en la que se dice, siento que es muy importante concientizar lo que se dice porque también depende mucho yo lo veo así, o sea, del emisor y de la confianza que se tenga para decir el sí, el no y de que uno se crea que tiene el poder para decir un sí y que influencie, ya que estamos usando el término, pero de que eso tenga efecto, o sea, que impacte, que genere algo
en el otro o en los otros en el tema en el que se está conversando. O sea, en definitiva, sí siento que tiene ese peso, ese poder la palabra. Ok. Tal Y ahí- digas lo que digas, digamos, siempre buscamos tener un impacto. sí, También junto con el tono, junto con la forma, como decía Nelson. Digamos, siempre la palabra, cuando se la decimos a otro, con eso buscamos tener un impacto, ya sea generar empatía o poner un límite con el no, o sea, no sé, consolar o sea, guiar o lo que fuere. ok. ¿Y creen ustedes, no sé, son capaces, por ejemplo, de estas declaraciones fundamentales de exteriorizarlas? Es decir, ¿son capaces de decir que no? ¿O siempre terminamos diciendo que sí por complacer al otro? ¿O somos capaces de declararnos, no sé, mira, esto no lo sé? ¿Lo hacemos eso o no? ¿Qué creen? ¿Cómo Yo en mi sienten? caso sí, lo hago. Practico el no bastante. No, no, pero sí, y si cuando no sé, no sé, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Y, a ver, esto se vincula directamente, o por lo menos a mí me parece, con todo lo que es, hablamos también en otras oportunidades del tema de hacer pedidos, hacer ofertas, ¿no? De cuando uno, el lenguaje, como, por ejemplo, cuando uno hace un pedido, muchas veces no pedimos las cosas, ¿no? Y parte de empoderarnos también, ¿no? Y de saber eh, tener poder de uno mismo, no ser capaz de exteriorizar las cosas es el saber hacer un pedido, saber, por ejemplo, saber pedir, si no lo sé, si me declaro que no lo sé, saber pedir ayuda para aprenderlo si es que lo necesito. Lo mismo para hacer ofertas. Si recuerdan cuando hablábamos en otros webinars de hacer ofertas, era no esperar a que nos pidan las cosas, ofrecernos. Entonces, eh, creo que está todo vinculado con el lenguaje, eso vamos, ¿no? Al empoderarnos del saber, ser claros en nuestras declaraciones, ¿no? No ser ambiguos, no, a veces no ser complacientes. Eh, por ejemplo, ayer discutíamos en el grupo que tenemos de trabajo del PAC, justo discutíamos algo de que se había dado en nuestro último encuentro, de que habíamos tenido que preparar una dinámica y todos al final terminamos siendo complacientes con el otro, no supimos ser claros, por ejemplo, con los, con los juicios, con el decir, había que evaluar cómo había sido la dinámica del otro y por no querer comprometer a otro equipo, todos, cuando se hizo una votación romana, todos decíamos, sí, nos gustó, qué sé yo, y la realidad es que habían casos y nuestro propio equipo no nos había gustado lo que nosotros habíamos hecho y, y en ese momento no fuimos capaces de decirlo, ¿no? Entonces a veces eh, saber exteriorizar las cosas, saber hacer pedidos, también nosotros capaz evaluando esa situación no fuimos capaces de pedir ayuda a quien debía dárnosla en su momento, eh, y esto está vinculado también a veces algo con el tema de los juicios, ¿no? Cuando hacemos también exteriorizar, como dijimos, el lenguaje puede ser poderoso para lo bueno o para lo malo, y a veces hacemos juicios eh, sin que se encuentren fundados. Recuerden que nosotros hablamos de las afirmaciones en su momento, y que las afirmaciones suelen ser juicios fundados, ¿no? Hay algo que respalda lo que estoy diciendo, no hay forma de contradecirlo. Y a veces somos de emitir con nuestra palabra sin darnos cuenta, hablamos, criticamos a alguien o algo sin tener realmente fundamentos y, y capaz estamos impactando fuerte en esta persona. Y esto también se vincula un poco a lo que hablábamos en su momento de los peligros, ¿no? De, de las declaraciones y del entender opiniones como verdades, ¿no? Entonces también está en nosotros ser capaces de identificar y saber que cuando nos están diciendo algo o ser capaces de decir, no, mira, lo que está diciendo no es correcto, o lo que vos pensás no es lo correcto, y no tomar juicios como verdades. Y
metiéndome un poco, quedan así como 2 puntitos para conversar, esto es como una reflexión, ¿no? Y Leonardo Walk, en su libro El arte de soplar brasas, él habla acá desde el punto de vista del coach, de que el coach tiene que ser capaz de asumir la responsabilidad del poder y transformar el observador y diseñar e implementar nuevas acciones como el fin de un coaching exitoso, ¿no? Y, a ver, nosotros como coach, dicho desde el punto de vista del coach, tenemos que fomentar el empoderamiento de quien es nuestro cliente, ¿no? Entonces, a ver, si recuerdan y como para nosotros fomentar que la gente es capaz de resolver sus propios problemas, y ese es como el- la espina, digamos, dorsal del coaching, ¿no? El que la gente tiene su poder de resolver las cosas, y capaz suena como un poco medio fumado a veces, ¿no? Es decir, tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Eh, pero es así, es decir, muchas veces somos nosotros mismos los que nos bloqueamos, entonces a veces estamos en esas situaciones en las que decimos, eh, estoy acá, pero quiero cambiar. Entonces una vez que declaramos el quiero cambiar, eh, no necesitamos que nos digan cómo hacerlo, en realidad necesitamos nosotros encontrar el mejor camino para hacerlo. Y entonces, ya para ir cerrando, les voy a hacer una última pregunta, yo sé que pregunté mucho hoy. Y a ver si alguno se anima, capaz Nelson, que está bien participativo. No quiero influirte, Nelson, para nada. Eh, no, cualquiera de los otros también, chicos, así aprovechamos. ¿En qué ámbito opinan ustedes que no son tan poderosos como les gustaría ser? Si alguno se anima a responderlo. ¿En qué sienten que no tienen el poder, pero sí les gustaría ser más poderosos? Yo puedo decir algo. Sí, claro. No soy tan poderosa en el tema. En tu casa, con tus hijos. Totalmente. Totalmente. No, pero ¿sabes qué iba a decir? En la cocina, en el aseo de la cocina, no soy tan poderosa. No, así yo en que mi la casa, amo. nadie me hace caso. Idem, Definitivamente. idem. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos resolves el problemita a todas las mujeres? Son muchas mujeres contra un solo hombre. No, Sí, esas sesiones de coaching con todas nosotras. sí, después las empiezo a agendar, chicas, si les No, parece. Dale. Les va a llegar el invite. La idea de esto es eso. Yo especialmente es con el tema cocina, creación para las comidas, cosas que se me agotan en general. Y eso ¿Y qué- y no tengo poder yo sobre eso, o sea, porque Javier es el que hace las cosas, entonces yo digo, ay, o que hubiera querido comer, sí, no existí. Lo mismo que la nada. A mí me desborda, siguiendo esa misma línea, el tema de la tecnología con los chicos. Siento que no puedo manejar por momentos la tecnología más allá de todas mis amenazas, que me llevo el control de la Play, que te saco el celular y no hablas más con nadie. Es un terreno muy complejo en la adolescencia y en la niñez. ¿Y qué creen o qué han hecho hasta el momento que no les funcionó y que podrían llegar a cambiar? Sí me funcionan las amenazas y saco, desenchufo, me llevo, pero no me gusta que funcione así. Entonces quiero ver qué otras herramientas puedo usar para poder influenciar desde otro lugar. ¿Y qué hiciste hasta el momento para Nada, no poder tuve buscar tiempo. esas herramientas? ¿No tuviste? No, ¿Y cómo crees que podría seguir? no sé. Tengo que encontrar el tiempo para pensar. Bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer eso? No, no te podría responder. Estás preguntando demasiado hoy. Bueno, vos me estás abriendo la puerta a preguntarte demasiado. No lo mires a Nelson. No, miro para el costado, pero no lo miro a Nelson. No, Nelson está lejos, así que no. Bueno, Bueno,
Te lo dejo para pensar. Después, si querés, coordinamos una sesión de coaching. Bueno, Vamos a conversar cómo abordar el tema tecnología. dale. Bueno, no sé, ¿alguno quiere acotar algo más? ¿Comentar algo más? Hoy lo dieron más ustedes que yo el webinar, así que... Marce, yo te paso mi menú semanal que estoy armando, a ver si te ayuda. Ok. A ver, no, yo quería hacer un comentario, no sé si es medio descolgado, pero en realidad todas tus preguntas las limitaste al lenguaje a través de la palabra. Y me parece que hay otros tipos de lenguaje que son tan o más efectivos que la palabra. A veces con el lenguaje corporal decimos un montón, a veces a través de nuestras acciones decimos un montón. Y eso también es una manera de influenciar y de tener poder. Estoy de acuerdo con eso. También la parte gestual, La a mirada. veces, exacto, La determina mirada un montón de cosas. fundamental. Ujú. Sí. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Andy había dicho algo antes también relacionado a esto, en el medio Sí. de... cuando estábamos conversando y hablando del poder del lenguaje. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No estoy en oposición. Aparte no es lo mismo decir de una forma las cosas o de otra. Es como los mensajes de WhatsApp, ¿no? Muchas veces estamos queriendo decir algo, pero como el otro no lo escucha, no sabe el tono de voz, no nos ve, no ve los gestos, el mensaje no llega claro. O piensa cualquier cosa, que eso es lo que pasa. Por eso están buenas las caritas, por lo menos algo salvamos con los emoticones. Sí. Bueno, chicos, estamos llegando al tiempo del día de hoy. Les agradezco haber apoyado todo. ¿Tienen mi canal de YouTube? No, mentira. Este, si bien es el último webinar, el curso no terminó acá. Ahora en realidad estamos preparando lo que es el Summit, que es un día completo de presentación, así que el que tenga ganas de escuchar 8 horas seguidas de temas relacionados a coaching, persona, etcétera, va a poder participar. Es feriado en Argentina, así que ninguno va a tener problema. Es el 20 de junio. El único que puede tener problemas soy yo si estoy en el medio del parto, pero bueno. Y es yo un que voy a detalle. estar de vacaciones, pero... Claro, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Incluye Así que niñeras a domicilio para el cuidado de los pequeños? Todo no se puede. pueden hacerlo mientras están con los chicos. Mientras vos estás luchando con la tecnología, Claro. podés estar escuchando el webinar. O le ofreces que si no te hacen caso, lo pones a ver el webinar. Claro, Ah, totalmente. te voy a Estar traer a contentito. casa, Nelson, quizás. en vez de con jugar en el Play. Claro, dale. Lo vemos a tío Hernán por el webinar. Es que es tecnológico, le metemos que es tecnológico y listo. Ya está. Claro. Tal cual. Por favor. Bueno, les agradezco a todos su apoyo, tiempo y dedicación que han tenido durante estos meses. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, así que no les queda otra. Gracias, un Ok, beso. gracias. Suerte. Chao. Gracias. Chao, chao. Beso. Chao. 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 Gracias.